Yo no puedo estar diciendo, ay, quiero tener 1.000.000 de euros, pero me sigo sintiendo pobre, ¿no? La manifestación se basaría en 3 principios. Sería el... La palabra ordena el pensamiento. Si tienes que ir a trabajar, ponte la alarma 10 o 15 minutos antes y acostúmbrate a... Aquello que decides regar es aquello que va a crecer y tenemos el poder de elegirlo, ¿no? Al final la vida es cambio, ¿no? Y al ser cambio implica que todo es temporal. Ganar fuerza para pedir ese aumento de sueldo, para decirle que no a cierta persona, para decirle que sí a cierta cosa, para atreverse a hacer el cambio que quería hacer, para dejar de fumar. Convierte tu día a día en la meta. Disfruta, que tu día a día, pero ya. Para mí la felicidad es que la suma de tus días al final sea más positiva que negativa, ¿no? Tú a la mente no puedes decirle, no pienses en un mono, ¿no? Porque ¿qué va a hacer? Pensar en el mono. Pensar en el mono. Qué divertido, qué divertido. Bueno. Pues nada, bienvenidos al episodio número 2 de Tabaiba, el podcast de la tribu Tabaiba. Un espacio íntimo y honesto donde juntos vamos a conversar y reflexionar junto a otros invitados sobre distintas facetas de la vida con el objetivo de disfrutar, de aprender y aportar herramientas prácticas para una vida más consciente y feliz. ¿Qué tal, Dani? ¿Qué tal estamos? Bueno, pues muy bien, la verdad. Un poco cansado, pero con ganas, ¿no? De hablar un rato y de fluir. ¿Y Sí. tú qué tal? Después de tus vacaciones, que te veo moreno como moreno cubano. Sí, me dio el sol bastante fuerte, demasiado fuerte y bueno, entre eso y los nervios pues me voy a poner un poco rojo. Después en edición le bajamos un poco la intensidad a mi cara. Ya no hay nervios, hombre, ya no hay nervios. No, esto es todo un fluir, es confianza y diversión, no hay nervios para nada. Hoy nos une un tema, como siempre, súper interesante. Diremos esto probablemente todos los episodios, pero no por ello será menos verdad. Y es que siempre buscamos algo que nos nutra y que nos mueva. Y en este caso queremos hablar de la creación de realidad, de la manifestación, del si lo crees, lo creas. Porque lo vivimos nosotros en nuestras propias carnes y porque es un fenómeno empírico, un fenómeno científico que se puede explicar de muchas maneras, se puede vivir de muchas maneras, pero en definitiva es la capacidad que tenemos de generar aquello que queremos vivir, ¿no? En definitiva, plantar semillas y germinarlas. Y además, curiosamente, y esto no lo tenemos preparado, se une al tema del episodio anterior, del episodio 1, el de sexo versus intimidad, justamente porque la energía sexual es la energía creadora. Y qué mejor manera de manifestar que canalizando esa energía, ¿no? Así que, mira, curiosidades y casualidades o causalidades de la vida, quién sabe, nos hemos topado con este hilo conductor. Y bueno, una aclaración que también haremos probablemente todos los episodios, al menos siempre que no haya expertos e invitados en el tema, es que lo vamos a contar desde nuestra experiencia personal, 100%. Esto tenemos bagaje y experiencia en ciertos temas y cierto conocimiento, pero siempre que no seamos los expertos o no traigamos expertos, pues aclararemos este punto de que experiencia personal. Y desde ahí, pues compartir con humildad y a pasárnoslo bien para aportar en lo que podamos y que sirva a quien nos oiga y que además nos pueda contar, cuéntanos, de hecho, cómo lo vives tú para que nosotros también podamos aprender y podamos generar mejor y más contenido de calidad que te pueda servir. Y con esto se nos ocurría una pregunta bastante intrigante, que es para hacernos a nosotros mismos y a ti que nos escuchas, que es: en la vida, ¿te dejas llevar por la corriente o pones intención en que sea la vida que quieres vivir? Ahí lo dejo, Dani. Bueno, buena pregunta, ¿no? ¿Cómo vives tú? así de boom. Toma, mic drop. Pues mira, justo hoy me ha venido un poco este pensamiento, ¿no? De la importancia que tiene el dirigir los pensamientos. Porque creemos, ¿no? Que los pensamientos... Mucha gente cree que los pensamientos somos nosotros mismos y que no hay manera como de distanciarse de ellos, ¿no? Por lo tanto,
al final acabamos siendo un poco como esclavos de los pensamientos, ¿no? Porque el pensamiento genera emociones, la emoción genera acción, la acción genera pues, la vida que vives, ¿no? Y siempre la importancia de intentar, pues eso, me venía la reflexión de la importancia de intentar irse más atrás, escucharse y decir, ya, pero es que yo en qué quiero pensar, dónde quiero dirigir este foco de energía, este foco de pensamientos que al final también crean mi realidad, porque obviamente todo lo que se crea primero fue un pensamiento, ¿no? Y el poner una intención detrás, antes de que haya pensamientos, porque al final la mente es como... Hay que entender un poco cómo funciona. Un día hablaremos de la mente, ¿no? Que creo que también será un capítulo muy interesante. Pero tú a la mente no puedes decirle, no pienses en un mono, ¿no? Porque ¿qué va a hacer? Pensar en el mono. Pensar en el mono, realmente. Entonces hay que entender que la mente no entiende, no. Eso me pasa bastante. La mente tiene su funcionamiento, ¿no? Es como un procesador al que tú tienes que saber que él, donde tú pongas tu atención, que es energía, nuestra atención al final es como un foco, que es, yo digo, es energía que nutre o como agua que riega y donde la pongas va a crecer. Es que es lo que pasa. Si yo pongo mi atención en mis problemas, la mente que me va a hacer va a aumentar esos problemas como con el zoom y me va a simplemente analizar todos los problemas. O sea que el mundo de mis problemas se va a hacer más grande. Entonces, entendiendo un poco cómo funciona la mente, pues claro, irnos más atrás de los pensamientos en sí y decir, vale, ¿para qué quiero usar esta herramienta? ¿Dónde quiero ir yo en la vida? ¿No? Y escucharse y desde la conexión más profunda posible, que luego hablaremos de la importancia para mí, yo creo que esto no se habla mucho, pero la importancia también desde dónde elegimos nuestro camino, ¿no? Porque cuanto más profundo te vayas también conectarás más con el amor y menos con el ego, pero bueno. Pues cuando ponemos la atención, decir, vale, pues este es mi camino, entonces ya le damos rienda suelta a nuestra mente, a nuestros pensamientos, para que nos analice, que nos procese como un ordenador todas las opciones, ¿no? Así que un poco, esa sería mi respuesta a tu pregunta, ¿no? Yo intento hacer eso. Hablo conmigo todos los días o cada vez que lo recuerdo de hacia dónde estamos yendo, Dani, ¿no? ¿Qué quieres en la vida, ¿no? ¿De qué te vas a arrepentir si no lo haces? Siempre me hago esas preguntas para intentar realmente conectar con lo que yo siento que es importante y con lo que yo quiero hacer en esta vida y alejarme lo mínimo posible de lo que a mí me nutre, ¿no? Entonces, así funciono yo. Me ha gustado mucho la analogía del agua y es que al final aquello que decides regar es aquello que va a crecer y tenemos el poder de elegirlo, ¿no? Correcto. Justamente, o sea, es que es una analogía tan práctica y tan sencilla que casi que podríamos acabar el episodio aquí. Venga. Que es elige bien qué quieres regar, ¿no? Y chao, ala, ya está hecho. Lo que pasa es que, claro, en la vida real, pues eso no es tan fácil, porque cuando estamos emocionalmente implicados en las cosas, todo se vuelve más confuso, digamos, ¿no? A mí me pasa mucho que por mi actividad, los proyectos que hago y mi vida, y por cómo soy, me resulta muy fácil ver desde afuera, ¿no? Y comprender bastante fácil las situaciones de otras personas y poder acompañar y poder guiar y poder conectar puntos que las otras personas no están viendo, pero cuando me toca a mí, pues necesito de esa otra persona que me ayude a conectarlos, ¿no? Entonces, cuando uno está, o me ocurre a mí, cuando estoy metido en mis pensamientos que se adelantan como hoy mismo me estaba pasando, a proyectar y adelantarse a situaciones que sé que voy a tener que enfrentar y empiezo a recrearlas en mi cabeza, estoy alimentando esa recreación que es preocupación, no es ocupación, es preocupación. Y preocupándome, en definitiva, estoy perdiendo el tiempo y energía, básicamente, porque esa cosa todavía no existe, todavía no me ocupa. Y pues cuesta salir, ¿no? De ahí, claro, de ahí las prácticas ancestrales de la meditación y de cualquier herramienta práctica para salirse y tomar perspectiva de esa situación y poder elegir dónde regar, ¿no? O sea, es como si la vida a veces nos llevara a coger la manguera y ponerle el dedo, que no sé si alguien lo ha probado, pero poner el dedo en la salida del tubo de la manguera y eso hace de aspersor, o sea, empieza a dispersar todo el agua
Claro. porque aumenta la presión al reducir la boca de salida. Es como que empiezas a regarlo todo, ¿no? Pues sería como quita el dedo de ahí, Sí, aprende a quitarlo, ¿no? Para que el chorro vaya dirigido, sea focalizado y claro. vaya solo a donde tú quieres regar. Entonces, bueno, ahí está el reto. Una de las cosas que me ha servido a mí, por ejemplo, últimamente, es empezar a escribir. Me cogí una libreta, que tengo una libreta negra, que tenía pues para un montón de anotaciones de todo tipo, incluso para escribir poesía y yo qué sé, conceptualizar cosas. Y me dio últimamente por crear unos listados aquí de cada día, ¿no? Cada día antes de dormir, como que la última cosa que hago y la última cosa a la que le pongo atención en mis pensamientos es a hacer afirmaciones, ¿no? Es decir, a decirme a mí, a poner en mí pensamientos que quiero regar. O sea, cosas que quiero regar en mi vida, ¿no? Aunque ni siquiera estén todavía siquiera creciendo, aunque solo sean semillas, ¿no? Hablo, por ejemplo, de mi visión con Tabaiba, cómo quiero, lo grande que quiero que sea. No un nivel ambicioso, sino un nivel de que pueda servir a la mayor cantidad de personas posible, ¿no? Hablo también de, pues me digo que soy abundante, ¿no? Que soy feliz, cosa que es verdad y lo siento así, pero al mismo tiempo, pues a veces si uno no lo riega, esa flor se Ya. puede marchitar, ¿no? Uno puede dejar de creerlo. A veces también me hago afirmaciones para dormir, que a veces me cuesta dormir, y me sirve muchísimo. Me he dado cuenta, de hecho, últimamente, que, que llevo varias semanas con que me está costando dormir y he empezado a simplemente, antes de, pues eso, de cerrar los ojos e intentarlo, a decirme en voz alta cosas como estoy muy cansado, voy a dormir muy bien, voy a tener un sueño muy profundo, un sueño seguido, voy a soñar no sé qué, voy a no sé cuánto. Y ya mi propia voz diciéndome eso me relaja, la vibración de mi Sí. cuerpo hablando me relaja. Y ponerme en ese pensamiento me ayuda también a quitar los otros que me entran en bucle, ¿no? Y que me Ya. perturban el sueño. Al ocupar ese espacio de pensamiento con mi propio sonido, de pronto es como, ay, pues sí, qué a gustito estoy, voy a dormir. Sí. Y me duermo, y duermo bastante mejor desde que hago eso. O sea, que es pura magia lo que has dicho de riega donde quieres regar y Claro. crecerá. Sí, y mira, ahora me ha venido, ¿no? Que hablabas de las afirmaciones, ¿no? Y creo que hoy vamos a hablar un poco de frecuencias y tal también, quizás, porque al final todo conecta, ¿no? Y la importancia, por ejemplo, también de entender cómo funcionan las afirmaciones y cuándo hacerlas también, ¿no? Porque nuestra mente, igual que todo es energía vibrando a una determinada frecuencia, ¿no? Eso es un poco la explicación del universo. Y nuestra mente también. Al final, nuestra mente lo que pasa es que sintoniza, igual bueno, que todo lo demás, ¿no? Somos como sintonizadores y depende con qué ondas frecuenciales sintonicemos, como los canales de televisión, radiofrecuencias o los canales de radio, es todo lo mismo, tienen unas funciones o son unos canales, ¿no? Y nosotros realmente la mente se divide en 4 ondas frecuenciales, o 5 quizás dicen ahora, con las ondas gamma, ¿no? Pero nosotros funcionamos en el estado normal, en el día a día. Dicen que funcionamos, creo, en las ondas alfa. Yo, quedarme con los nombres, con los conceptos sí, pero con los nombres no, como no me importan mucho, ¿no? Yo entiendo lo que Después lo quieren decir y indagamos. sí, creo que son las alfa y es un rango de frecuencias como que nos permite, como que son las más eficientes para funcionar en el día a día, ¿no? En este mundo en el que vivimos. Las ondas beta, que empezamos, nuestro cerebro empieza a sintonizar esas frecuencias cuando empezamos a relajarnos, ¿no? Y también es el estado que se usa en hipnosis, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en este estado la información que recibimos va directamente al subconsciente o al inconsciente, ¿vale? Es que yo algunas cosas las he aprendido en inglés, entonces también las palabras van cambiando, los conceptos, hay gente que llama inconsciente a subconsciente, hay gente que los divide, no vamos a entrar ahí hoy, pero sí que es verdad que el inconsciente es realmente lo que dirige nuestra vida, porque prácticamente dicen que entre el 95 y el 99% de lo que nosotros, por lo que hablamos, del foco, del chorro de agua, de todo lo que nosotros hacemos, realmente el 95 al 99% es inconsciente, no nos damos cuenta.
Bueno, pues en las ondas beta, cuando nosotros nos hablamos, como tú estabas diciendo, cuando yo me relajo antes de irme a dormir o recién levantado o al meditar y yo me digo cosas en alto, yo como alcanzo ese estado, todo lo que yo me estoy diciendo me está reformando mi inconsciente. O sea, realmente estoy reprogramándome entero simplemente por hacer eso, ¿no? Por esto lo decía, por la importancia que tiene de saber también cuándo hacer las afirmaciones, ¿no? Porque, claro, si yo estoy en un estado normal como el diario, si yo me empiezo a decir afirmaciones, realmente sí tendrá cierta fuerza, porque toda palabra tiene cierta fuerza y todo. Pero cuando estamos en ondas beta, tiene muchísima más potencia, ¿no? Para reprogramarnos, porque se nos va directamente al inconsciente y bueno, pues los cambios son mucho más notables, mucho más rápido. Es un muy buen punto. ¿Y cómo nos metemos en esos estados? O sea, ¿cómo favorecemos estar en el estado, digamos, vibracional beta para que permee mejor esa manifestación? Pues relajación. Cuanto más relajado te vayas o a un estado meditativo más profundo, más profundo te vas a ir en este tipo de frecuencias, ¿no? Y entonces el poder de todas estas herramientas se aumenta. Pero una persona normal es difícil que vaya estando despierto a un estado más profundo de beta. Es raro. Algo que ya sea una persona que o tiene por naturaleza un estado de calma muy grande o ya son meditadores ya más expertos, que se van ya más a lo profundo y bueno, pues consiguen estas cosas pero a un nivel aún más rápido. ¿Y una forma cotidiana de relajarse podría servir? O sea, por ejemplo, estar descansando en el campo, en la playa, recibiendo un masaje, eso también lleva a ese estado, ¿no? Obvio. Al final todos alcanzamos estos estados en algunos momentos del día, solo que como cada vez vivimos más estresados, mucha gente ya solo se alcanza antes de dormirse o recién levantados, pero incluso recién levantados ya nos olvidamos de que hay un momento que tú cuando te despiertas hay como un estado que realmente estás en ondas distintas, en ondas frecuenciales distintas, que ese es un estado muy potente para manifestar o para reprogramarnos, ¿no? Pero como vivimos súper rápido, nos despertamos y salta la alarma y no disfrutamos ni de ese estado de recién despertado, de saborearlo, de leerte, ¿no? De dar gracias al día, ¿no? Es simplemente saltamos a la acción y luego ya nos ponemos a hacer cosas. Entonces, la importancia de volver pues a saborear todas las cosas, los matices sutiles, ¿no? Y por ejemplo, pues el empezar a alargar este estado de cuando te levantes, pues oye, si tienes que ir a trabajar, ponte la alarma 10 o 15 minutos antes y acostúmbrate a disfrutar sin hacer nada. Date 10 minutos de no te vuelvas a dormir, pero quédate en la cama relajándote, ¿no? Relajado. Simplemente aún no pases a la acción. Y en ese estado, pues ahí puedes, aunque sea mental o si lo dices encima mejor, pues das los agradecimientos que quieras, ¿no? Qué regalos estar aquí, ¿no? Gracias porque mi familia esté bien, un día más, no sé, todo lo que te quieras decir, ¿no? Porque todo eso te va reprogramando de una manera importante y encima, luego, aunque sea inconsciente, pero tú en tu día a día vuelves a saborear, que es lo que nos pasa, que es que nos olvidamos realmente de todo lo que tenemos. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día, ¿no? Que nos olvidamos, pues, de que tenemos gente de las cosas importantes. Nos enfocamos en lo que queremos y nos olvidamos de lo que tenemos. Cuando lo que tenemos casi siempre es más importante que lo que queremos, ¿no? Entonces, estas herramientas, estas pautas, te llevan un poquito a volver a ser consciente de, vale, yo estoy aquí, quiero hacer cosas porque he venido a esta vida pues a traer lo que quiera, pero oye, disfrutemos del camino, disfrutemos de la familia, disfrutemos de los amigos, saboreémoslo, ¿no? Hoy hace buen día, mira qué olor las flores, ¿no? El volver a saborear el día a día porque es la magia, ¿no? De la vida. Y si nos olvidamos de ella, es como que, claro, todo lo positivo que tiene simplemente estar vivo y estar sano, se nos olvida. Y ahí es donde entra, pues, muchísimos problemas, ¿no? Depresión, tal, porque, claro, ya no vemos todo lo bonito que tiene el día a día, ¿no? Lo damos por hecho y ya no lo saboreamos.
Sí, la ansiedad también, ¿no? Que es muy común hoy en día. Y al final uno puede estar regando la planta sin ansiedad. O sea, yo creo que o considero, y me pasa a mí, que uno puede estar disfrutando de lo que tiene, es decir, una semilla, digamos, ¿no? Hagamos la analogía de un huerto, y regarla todos los días sabiendo que está proyectando ese proyecto, que quiere que la tomatera crezca y sabe que hay un proceso de inversión, de un proceso de dedicación para que eso acontezca, pero no por ello dejar de vivir el momento presente en el que Claro, todavía es una semilla, en el que todavía es un plantín, en el que claro, todavía no da tomates, ¿no? claro. Si nos centramos demasiado en que todavía no da tomates y solo queremos que los dé ya, pues probablemente nos olvidemos del proceso que es lo que genera Es, esa herramienta. es que ese es el problema, ¿no? No, se nos ha olvidado que, que la clave de todo es el trayecto, porque no hay un destino. Todo el mundo nos han programado para creer que la vida es una meta. Cuando llegue aquí, seré esto, seré feliz. Cuando tenga hijos, seré feliz. Cuando tenga la carrera, cuando tenga trabajo. Y luego van llegando esas cosas y es, ostras, me he sacado la carrera. Ahora, bueno, pues cuando tenga trabajo seré feliz. Tienes trabajo, ostras, cuando... Y al final nunca eres feliz porque el ser feliz es un trabajo diario. Pero para ser feliz es Ujú. ese trabajo diario de ser feliz ya. O sea, si tú no eres feliz ahora y me dices, no, es que voy a hacer esto y en 5 años voy a ser feliz. No vas a ser feliz nunca. Porque es Total. verdad, porque al final nunca vamos a tener todo lo que queremos. Es que es el juego de la vida. Nunca vamos a tener, nunca va a ser todo perfecto, porque además lo perfecto se volvería lo normal y tampoco lo saborearías. O sea, hay que entender cómo funciona la vida y al final hay que saber saborear lo que tenemos hoy y disfrutar e ilusionarte también y de lo que quieres traer. Pero es que no está peleado una cosa con otra. El problema es que estamos tan enfocados en la meta que nos olvidamos de ya de todo lo que tenemos y es solo la meta que nunca llega, además. Entonces la meta tiene Exacto. que ser eh, convierte tu día a día en la meta. Disfruta, que tu día a día, pero ya, que tu día a día sea bonito, que tu día a día merezca la pena ser vivido. Que te rías, que juegues, que tal, que acabe el día y digas, ay, qué día. Y ese, un día tras otro, con eso, con esa manera de vivir, ves a cualquier sitio, ¿no? Pero no al revés, no sacrifiques eso por lo otro, ¿no? Decir, no, un día llegará, no. Nunca llega. Ujú. Si no te pones ya con ello, Sí, nunca llega. exacto. De hecho, bueno, al final la vida es cambio, ¿no? Y al ser cambio implica que todo es temporal, necesariamente. Cor- Entonces, reconciliándose con ese concepto de eso, de que todo es temporal, pues la obsesión por esperar a que algo llegue para permitirse, ¿no? Pues sentirse bien, para permitirse cuidarse, para permitirse ser feliz, no tiene sentido de base, puesto que incluso químicamente eh, nos ocurre, ¿no? Que cuando llega una recompensa que llevamos tiempo esperando, logramos una meta, logramos algo que queríamos, dura unos minutos, media hora, unas horas, unos días y se acabó. O sea, puedes estar muchos años queriendo tener el coche de tus sueños, que cuando lo tengas, pues lo disfrutarás unos días y después se convertirá en normalidad, será parte de Claro, tu vida, lo integrarás como una cosa normal y empezarás a pensar en lo siguiente, ¿no? Pues que en claro, vez de ese coche igual ahora quieres, yo qué sé, unas vacaciones en Punta Cana. claro. Entonces, al final, vamos de cosa en cosa. Y yo creo que eso tiene su parte positiva porque nos mueve a evolucionar y a generar y a crear, que de eso va este episodio, ¿no? De creación de realidades, pero tiene trampa, ¿no? Porque uno puede estar creando desde la desconexión, desde el realmente no vivir su vida, sino estar proyectándose Claro, siempre a esa creación y postergando la propia vida a ello, ¿no? Entonces, lo que tú decías, si yo no soy feliz ahora, o al menos pongo la intención, al menos riego la planta de la felicidad hoy, no puedo esperar que cuando crezca la tomatera vaya a regar la planta de la felicidad, porque igual ya ha muerto, o la semilla ya claro. se ha podrido, o hubo una sequía y eso ya nunca va a revivir, ¿no? Mm. Entonces, las cosas se tienen que hacer hoy, ahora, la vida se vive hoy, ahora. Eso no implica que todo se abarque hoy, ahora, porque eso es imposible, ¿no? Pero si desde hoy no pongo esa intención en que soy feliz, o sea, que la felicidad me acompaña en todos los días de mi vida, pase lo que pase y hay momentos tristes y momentos alegres, pues, pues no va a llegar nunca, ¿no?
Y de hecho me ha recordado una frase de un escritor argentino, Jorge Bucay, creo recordar que se llama, y que tiene bueno, varios libros muy interesantes de la psicología y del autoconocimiento. Y él en una entrevista decía algo así como que, y a mí me gustó, que para él la felicidad no tiene que ver con la alegría o la tristeza, ¿no? O con la alegría en este caso, con el estado de ánimo, sino que la felicidad para él es el saber, que no el creer, que no el conocer, sino el saber de verdad, esa sensación de certeza profunda, ¿no? Que uno tiene de que está en el camino correcto. Es decir, yo lo traduciría como una especie de paz interior con que aquello que estoy viviendo es lo que tengo que vivir, lo que quiero vivir. Y eso Claro. va acompañado de momentos alegres, decía él, de momentos tristes, porque a veces está arriba, a veces está abajo, ¿no? A veces hay que llorar, a veces hay que reír, a veces está neutro y parece indiferente la vida, ¿no? Pero si uno está en esa paz de yo sé que estoy en el sendero de la vida que quiero vivir, pues sí, a veces me tropezaré y será doloroso. ¿Sería más agradable no tropezarse? Es verdad. Pero si no tropiezo, bueno, da igual, el caso es que tropecé, ¿no? Pero además, el hecho de tropezar me va a traer enseñanzas, por ejemplo, a aprender a estar atento a esos estímulos, a poder evitarlo en el futuro, o simplemente a experimentar algo en la vida que de otra manera no habría podido experimentar, ¿no? Y me gustó mucho esa definición, la verdad, encaja mucho con cómo lo veo yo, que es paz interior, pero permitirse que hay momentos arriba y momentos abajo. Sí, y para mí, por ejemplo, es interesante lo que has dicho porque me resuena mucho, porque yo, bueno, he pensado mucho en ello, ¿no? En la felicidad y la fórmula para ser feliz y bueno, a mí me funciona, ¿no? Y a la gente con la que lo he compartido, pues parece que le va bien, ¿no? Y para mí la felicidad es un estado energético positivo al final, ¿no? Es como, es muy sencillo. Y es que la suma de tus días al final sea más positiva que negativa, ¿no? Para mí ese es el misterio de la felicidad, ¿no? Si yo mi día a día me suma más de lo que me resta, al final acabo siendo feliz, porque yo me voy llenando de energía, me voy llenando de vitalidad, si río más que lloro, si juego más que... Al final yo soy una persona que me he llenado de energía, de positivismo, de alegría y al final reboso una energía que eso es una sensación que llamamos felicidad, ¿no? Porque es como, sí, estoy como lleno de energía, ¿no? Y es placentero y al final eso es lo que llamamos felicidad. Y digo que es interesante porque para mí el ingrediente principal de todo, y para este tema de la felicidad también, es lo mismo, es estar en armonía con tu camino. Porque hay muchas cosas que nos suman y nos restan en nuestro día a día, ¿no? Y se pueden analizar y hay un millón. Pero yo creo que la que más nos suma o más nos resta, con diferencia, es si yo estoy viviendo la vida que quiero o no. Ese es el ingrediente principal. Luego hay otras más pequeñitas, pero esta, si una persona está muy alejada de la vida que le gusta, que le hace ilusión, está cargado de obligaciones, de banalidades, de sufrimiento, al final es muy difícil que una persona sea feliz si está, es eso, alejado de su camino, ¿no? Porque cuando estamos alineados con lo que queremos, con lo que nos ilusiona, con lo que nos apasiona, hay un estado automático como de calma, como de bienestar, ¿no? Tú te levantas y estás haciendo lo que... Y obviamente la vida, un día llueve y otro día hace sol, pero cuando tú estás en paz contigo, la lluvia moja menos, ¿no? De alguna manera. Es como, vale, sabes Sí, navegar mucho, con mucha más suavidad contra la adversidad. exacto, porque sabes que todo es temporal. Correcto. Y entonces, vale, y para la gente que tal vez no tiene tan claro si sus días suman más que restan, o simplemente para los días en los que se siente más resta que suma, volviendo al punto del despertador y de los 15 minutos, que me parece muy importante, ¿no? ¿Cómo darnos tiempo justamente para tomar conciencia de las sumas y restas de nuestra vida, del camino que queremos vivir y de elegir qué regamos, ¿no? Entonces, pongámonos en un caso en el que alguien decide por la mañana seguir el consejo que tú has dicho, poner la alarma antes. Entonces, a mí me surgen varias preguntas. Sí. Una de ellas es, ¿qué pasa con la alarma? O sea, la alarma nos permite
estar en ese estado de relajación o nos altera ya demasiado que estar en ese estado es casi imposible? O sea, es decir, ¿deberíamos Buena intentar pregunta. buscar formas de levantarnos sin alarma? Para mí, a poder ser obviamente una vida sin alarma, mucho mejor. Pero claro, ahí también habría que cultivar un poco de sacrificio, porque hay gente, entiendo, que le podría la pereza, ¿no? Y asociaría no alarma con dormirme hasta las 12. Al final tampoco es lo que buscamos, ¿no? Pero una persona al final que está motivada con la vida, está en un equilibrio, pues al final yo, por ejemplo, de forma natural me levanto ahora mismo 6:30, 7 de la mañana me levanto, ¿no? Sin alarma. Pero porque es mi estado normal, ¿no? Entonces esto sería lo idóneo. Levantarse con la armonía del día sin sobresaltos, porque claro, te mantienes en ese estado del que hablábamos, ¿no? Si te tienes que poner alarma, búscate una canción, búscate una alarma melódica, búscate algo muy suave, ponte como una canción de meditación, unos pájaros, ¿sabes? Algo que el ruido de un río, ponte algo, un sonido natural que te despierte y aunque tardes 3 minutos, pero que te despierte muy, 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 muy suave y que sea placentero. Empezamos el día con esto, ¿no? Con la calma. Vamos a empezar el día con este estado. Entonces, lo mismo, cuando tú te despiertas con esa alarma, encima que te despiertas más lento, pues es como, vale, la puedes apagar y seguir en ese estado. Y ahí es cuando puedes hacer el trabajo que hablábamos. Y eso me lo voy a aplicar yo mismo, porque la verdad es que mi alarma es terrible. De hecho, alguna vez que, pues eso, compartiendo con otra persona o una situación en la que ha habido otra persona escuchando esa alarma, ha habido como casi una taquicardia. Sí. Y a mí me pasa que, a mí, por ejemplo, el tiempo me afecta mucho, ¿no? Y cuando me despierto y veo que entra la luz del sol por la ventana, de pronto me lleno de una energía increíble y tengo muchas ganas de levantarme, mucha alegría. Y cuando no, porque está nublado, pues como que estoy en una energía más baja, ¿no? Bueno, pero bueno, sí es ir conociéndose y que cada uno busque sus alicientes. Pero sí que es verdad que yo no dedico ese tiempo, entonces yo mismo me voy a Ya. aplicar, esto y lo comentamos en próximos episodios. Sí. Experimento del episodio número 2, porque me parece muy valioso. Entonces, en resumidas cuentas, es que te pongas una alarma agradable con la que puedas ir despertando poco a poco, o la luz del día también, ¿no? Es decir, que dejes la persiana o Obvio. la cortina abierta, cosas Mejor. así. Mejor. Pero en definitiva, que sea una transición el despertar, y en esa transición, adaptada a los horarios de la persona que nos escuche, que se dé unos minutos, pues pongamos 15 minutos, para disfrutar del momento de que a gusto estoy en la camita, que viene dormido o no, o he dormido fatal, pues Sí. aceptarlo, ¿no? Y empezar ahí a conectar con esas afirmaciones, esas cosas que se quieren regar, ¿no? Lo que sea para la persona. Hay veces que será un ganar fuerza para pedir ese aumento de sueldo, para decirle que no a cierta persona, para decirle que sí a cierta cosa, para atreverse a hacer el cambio que quería hacer, para dejar de fumar, para cualquier cosa que requiera pues un acontecimiento, ¿no? Ya sea de una acción que tengo que tomar yo o que deben alinearse varias cosas para que se dé, pues comenzar a manifestarlo, a afirmarlo, a decirlo, ¿no? De esto ocurre, esto ha ocurrido, esto va a ocurrir. De manera que vamos plantando esa semilla y regándola, ¿no? Hay un principio de Ayurveda, por ejemplo, que es muy, 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 muy importante para mí aplicar a cada momento de la vida, y es siempre intentar poner conciencia de qué estoy aportando a mi vida, de qué me estoy alimentando. Ellos lo usan así, ¿no? ¿De qué me estoy alimentando? Y a mí eso me invita siempre a observar todo lo que hago. Entonces, el poner ojo a, claro, yo cómo estoy viniendo al día, ¿no? ¿Cómo estoy viniendo? Claro, si le pones ojo, es obvio de que estás viniendo de una manera incorrecta al día. Me despierto y me da un infarto con la alarma, ¿no? Es como, es una Casi. manera totalmente antinatural de venir al mundo, por lo menos si quieres ser feliz, ¿no? Estar en armonía y vivir, claro, es como... Pues no me va tan mal en realidad, pero creo que me puede ir mucho No, mejor, no, pero sí. a lo mejor, claro, pero te vendría mucho mejor si esa alarma te trae en un estado que te despiertas placenteramente. Sí. Porque también, como empezamos el día, lo que hablamos de la energía se mueve en inercia. Si yo
la primera inercia del día que genero es un poco de caos, ¿no? Un poco de agitación. Sí, luego mi día puede ser bueno, pero yo ya voy a tener que cambiar la inercia con la que me he despertado. Si me levanto en placer, de una manera placentera, pues la inercia ya está. Otra cosa es que el día no se vaya a complicar. Puede ser, pero la energía se mueve, tiende a repetir su camino. O sea, si yo he empezado, por eso cambiar de estados, que antes de grabar, hablábamos un poco de esto, cómo nos cuesta cambiar de un estado a otro, ¿no? Incluso, aunque estemos en un estado que no es placentero, porque esto es curioso, aunque estemos enfadados, tú date cuenta que cuando estás enfadado, hay una parte de ti que no quiere dejar de estar enfadado. Sí. Es como, no, perdón, y a ti te apetece, o sea, hay una parte que es como que quiere seguir enfadado, pero ¿por qué? No es porque realmente quiera seguir enfadado, sino que la inercia energética que tienes es la que es, y cambiar es cuando necesita de un esfuerzo, da igual que sea placentero o no, ¿no? Entonces, pues la importancia de empezar el día de una manera armónica. Por eso, intentar siempre poner mucho, mucho ojo a todo. O a cuando me junto con alguien, ¿qué me aporta esta persona? ¿Qué me aporta esta conversación? ¿Qué comida estoy comiendo? ¿Qué me aporta? ¿Esto me está sanando? O sea, el empezar a poner ojo a todo lo que de lo que me alimento, pero no solo de comida, sino a mi interior, ¿no? A mi ser. Lo mismo. Quiero ser feliz, pero estoy viendo la tele todos los días. Guerras, dramas, que solo hay que dramas. Además, dramas de los que yo no puedo hacer nada. Porque yo digo, no es que la gente dice, no, hay que estar informado, no, es que es importante estar informado. No es importante. ¿Por qué es importante estar informado? La tecnología nos ha traído en un mundo que prácticamente muy poca gente sabe manejar. Y el problema es que, claro, tú ahora, hoy en día, una persona puede ser consciente de todo lo que ocurre en el mundo. Pero eso no es natural. Entonces, ¿qué pasa? Si tú eres consciente de todos los problemas del mundo y encima los haces tuyos, al final lo mismo que hablamos de sumar y restar, todo lo que yo estoy viendo, que encima no tiene ningún sentido porque yo no puedo intervenir ahí, si tú pudieras traer la paz al mundo, vale, oye, pues métete en todo lo que puedas porque va a ser productivo. Pero simplemente el hecho de ver por ver cosas que realmente te están vaciando, porque la gente no se da cuenta, pero todo lo caótico, todo el drama del mundo, a nosotros nos vacía. Entonces es eso, poner ojo a, oye, ¿de qué me estoy alimentando? Porque también generamos adicción. Hay mucha gente que es adicta al telediario, a las malas noticias. Nos hacemos adictos a todo. Porque te genera unas emociones y tal, y al final lo mismo, genera adicción. Pero claro, luego no son personas felices. Oye, yo respeto cada camino en la vida. Pero si quieres ser feliz, empieza a ser consciente de lo que te estás alimentando. Y todas estas cosas que te restan y no tienes por qué, quítatelas. Es lo primero que tienes que hacer. Llena tu vida de cosas positivas, llena tu vida de juego, llena tu vida de risas, llena tu vida de volver a valorar lo importante de tu familia, de la gente que quieres. Y todo lo que puedas quitarte el primer día ya de dramas, tal, innecesarios, quítatelos. Esto puede evocar ciertos pensamientos de, bueno, pero es que entonces esos pueden ser actos egoístas o cosas así, ¿no? Y desde mi punto de vista, en realidad sería como el acto más generoso y más amoroso que uno puede hacer, porque cuando nos estamos cuidando y generamos esa armonía y ese bienestar en nosotros y en todo lo que nos rodea, porque todo eso lo emanamos y las otras personas se nutren de ello, vamos creando una red. Obvio. Al final los humanos somos una red de redes, ¿no? Y si mi entorno está feliz, está vibrando bonito, ¿no? Pues va a ayudar que los otros que entren en contacto también lleguen a ese estado y de los otros a otro, ¿no? Y al final se teje esa red. Y por otro lado, yo personalmente dejé de ver noticias y ese tipo de cosas hace ya como 4 años o 5. Y para mí fue una de las mejores decisiones que he hecho en mi vida. Yeah. Y sí que siento que hay personas que tienen, al final es lo que tú decías, cada uno tiene que conocer su camino y decidir qué es aquello que puede regar y que va a ser fructífero, ¿no? Volviendo a esa creación de realidades. No todo el mundo tiene, digamos, todas las semillas. No todos tenemos la posibilidad, o mejor dicho, la facilidad de crear y generar cualquier cosa de la misma manera, ¿no?
Y eso me parece también muy importante, que es un punto que no hemos tratado aún, que es el tema de la comparativa. Que es que tenemos tanto acceso a la información en todos los sentidos que resulta muy fácil, a mí me ha pasado y me pasa a veces, y le veo mucha gente que acompaño, que ayudo, o simplemente personas de mi entorno, que les ocurre, que es que tendemos a idealizar procesos, idealizar posibilidades, idealizarnos a nosotros con referencias ajenas de personas que probablemente no tengan mucho que ver con nosotros, ¿no? Y claro, eso puede ser muy frustrante porque si intentamos plantar y hacer crecer, yo qué sé, tomates en una región, en un clima, en una tierra que no es fértil para tomates o, peor aún, que ni siquiera tenemos semilla de tomate, Correcto. pues nos vamos a frustrar porque vamos a estar intentando que crezca y no Claro, tenemos los recursos para que lo haga, ¿no? Entonces, claro. yendo a lo práctico, ¿qué significa eso? Pues que hay muchos gurús y muchas personas que hoy en día explotan esta vulnerabilidad, digamos, ¿no? De hacernos creer que todo es posible. Y desde mi punto de vista es verdad, pero parcialmente, porque es lo que decíamos. No todos tienen las mismas herramientas, no todos tienen martillos, no todos tienen destornilladores, ¿no? Cada uno tiene su potencial y esa es la belleza de la humanidad, desde mi punto de vista, que es que sumándonos tenemos todos los recursos disponibles. Pero a esa es la clave, somos seres sociales, somos seres de equipo. Yo soy muy bueno, por ejemplo, conectando puntos, conectando personas, pensando estratégicamente. Soy muy bueno ejecutando ciertas cosas, pero no soy tan bueno en otras, ¿no? Entonces, si yo trato de ser líder, de ser emprendedor, de ser creador, de ser generador, tanto para mi propia vida como para hacia afuera, de esas cosas que no se me dan tan bien o que ni siquiera tengo herramientas para ellas, pues me voy a frustrar, simple y llanamente, ¿no? Entonces, sí, creemos y manifestemos, pero desde nuestro camino. O sea, está esa parte muy importante Claro, de cuál es mi camino, qué se me da bien, cuáles son mis claro. fortalezas. Eh, y a raíz de eso potenciémoslas, ¿no? Y las que sean no tan fuertes, también las podemos potenciar para ganar experiencia. Ujú. Muy importante también, aparte de lo que se te dé bien, como tú estás diciendo, también lo que te apasiona, ¿no? Porque al final creo que también está como muy... Como que buscamos siempre la máxima eficiencia, como pensamos, ya, pero es que esto se te da bien, tienes facilidad. Sí, pero la pasión tiene, o la ilusión tiene algo que es muy potente y es como que es una fuente de energía inagotable. Y entonces una persona apasionada, aunque no en un principio no sea la persona con más dones para ello, si a ti te apasiona algo, deja de ser un trabajo, sea lo que sea. Y una persona apasionada se pone a trabajar, a trabajar, a trabajar, pero desde la pasión que no, ya no es trabajo y puede llegar muy lejos, ¿no? La gente apasionada. Entonces también, obviamente, siendo consciente de tus dones y de tus posibilidades, pero también escucha mucho a lo que de verdad te gusta, ¿no? Porque el seguir lo que a uno le gusta es lo que hablamos también, porque te llena de vida, te llena de felicidad, eso es un bucle, ¿no? De que te hace llegar muy lejos porque no te cansa, sino te llena, ¿no? Cuando alguien hace de verdad lo que le gusta, hay esas personas, ¿no? Que tienen la suerte de poder dedicarse a lo que les gusta, ¿no? Y les ves y pueden llevar a cientos de personas detrás. Y cómo lo haces, ¿no? Que estás sonriente. Pero es que no es un trabajo, no le cuesta como... No está empujando nada, sino es simplemente la vida que le está empujando a él, ¿no? Entonces, yo creo que la pasión también es un ingrediente importante en esto. Sí, fundamental, diría yo. Sí. Si no caemos en esa productividad, esa eficiencia que decías, Sí, que puede ser muy dañina. Yo mismo he tenido varios años muy centrado en eso, ¿no? Pero es que esto se me da bien y tal, y ya, pero es que no me hacía ya, feliz. Entonces, bueno, ya. es el camino. La gasolina se va agotando también, ¿no? Exacto. Cuando haces lo que se te da bien pero no te gusta, bueno, lo harás un tiempo, pero poco a poco te irá pesando y cada vez más, ¿no? Sí, total, total. Vale, entonces tenemos varias herramientas ya, ¿no? Y a ver si se nos ocurre alguna más. Tenemos por un lado la de escribir o decir en voz alta afirmaciones
Como Vale. por ejemplo, soy feliz, afirmaciones en el presente. Eso me parece importante aclararlo porque no estamos proyectando, estamos introduciendo en nosotros una realidad que en cierta manera ya está o queremos que esté. Para eso hagamos la presente porque lo que decíamos antes, la felicidad y la vida se vive ahora, no se vive en el futuro, ¿no? Entonces, cuando escribamos o afirmemos, hagámoslo en presente. Eh, Sí. entonces, eso puede ser, en mi caso, yo lo hago por las noches en una libreta, antes de dormir en voz alta. Voy a introducir también el consejo de hacerlo por las mañanas, en el que podemos introducir una alarma natural, algo que nos despierte con una transición paulatinamente, sin sustos ni taquicardias. De manera que no empecemos el día alerta y estresados, ¿no? Sino que sea Sí. algo suave, placentero, de decir qué a gusto estoy en la cama por otro lado también tomemos conciencia de nuestras fortalezas, nuestras no tan fortalezas, porque tampoco me gusta llamarlas debilidades, porque no son debilidades, sino que son espacios donde Sí. sumarnos con otras personas. Y al mismo tiempo acompañar todo eso del proceso de autoconocimiento y de qué nos mueve, ¿no? En definitiva, ¿qué te mueve a ti? ¿Qué te apasiona? Porque apasionar puede ser una palabra que da miedo, ¿no? Yo conozco muchas personas que no sabrían responder a qué te apasiona. Y honestamente, yo a esa pregunta tan directa no sé si sabría responder. Pero sí sé cuál es, digamos, como mi misión de la vida, ¿no? Pero tú sabes qué creo que pasa con esto, porque me ha pasado gente que decía que no lo sabía y a los 5 minutos me estaba diciendo todo lo que le apasiona, ¿no? Claro. Simplemente creo que nuestra mente es como que hace tanto tiempo que no sentimos que nuestra mente es, "Oh, no sé lo que me apasiona", pero porque estás intentando pensar fríamente lo que te apasiona, siente lo que te apasiona. A un niño no hace falta que le digas lo que le apasiona. O sea, venimos con esto de fábrica, no es algo que tengamos que descubrir Ya. el átomo, ¿no? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te trae calma? ¿Qué te hace reír? ¿Qué te gusta pintar? O sea, ¿qué te ilusiona? Simplemente el volver a conectar. El problema es que nos hemos desconectado. Entonces, claro, esto es un ejercicio mental y estás frío y no conectas con ello, pero simplemente, oye, vuelve a hacer lo que te gusta. Es así de sencillo, vuelve a hacer, obviamente que no haga daño a los demás. Vamos, eso. Porque si te gusta hacer daño a los demás hay otras cosas que trabajar. Pero bueno, si estás en armonía con los demás, oye, disfruta del día a día, lo que hablamos, vuelve a hacer tu vida un juego y eso mismo solo ya te va a dirigir a lo que te apasiona. Porque lo mismo, si al final te encuentras, oye, que a mí me encanta leer, mira, pues hace tiempo que quiero escribir, lo mismo, empiezas a escribir, te vas dando cuenta que te encanta, oye, pues sigue, que lo que te gusta es pintar, que lo que sea, poco a poco vas jugando, porque la vida al final es un juego que nos ha olvidado, la hemos hecho demasiado seria, nos olvidamos qué es esto, vuelve a jugar. Y para jugar simplemente pues tienes que hacer lo que te apetece a cada momento. La mente se ordena a través de la palabra, ¿vale? Entonces es muy importante, muy, 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 muy importante, porque si no la mente muchas veces creemos que tenemos las cosas claras hasta que las dices y dices, uy, pero si no tiene nada que ver lo que he dicho con lo que yo pensaba, ¿no? Entonces es muy importante todos los días hablar contigo, ya sea a través de escritura o en voz alta, porque lo mismo, la palabra ordena el pensamiento. Y esto es muy importante para crear realidad y tal, porque lo mismo, tú puedes creer que estás queriendo algo y luego vas a decir, vale, ¿qué quiero? Y lo vas a decir, no te sale, porque no sabes lo que quieres. Cuando lo verbalizas, aparte ahora iremos un poco ahí, pero cuando sacas la palabra, se ordena, porque además tú también te escuchas y es como, ah, vale, era esto. O, ostras, pues no era lo que pensaba. Muy importante, ¿no? Ya sea a través de un diario todos los días o el hablarte en voz alta. Hazlo en casa, si te preocupa lo que piensen los vecinos, pero... Y la segunda, por ejemplo, es el poder de la palabra, que aquí entraríamos ya en un poco en lo que está hoy de moda, entiendo, el poder de la atracción y todas estas técnicas que están muy de moda hoy, ¿no? Por lo menos a mí me saltan en los vídeos de YouTube, me salta mucho esto y digo, no Ya sé. te tienen pillado. Y hay que entender que, por ejemplo, la palabra, por ejemplo, en inglés, word y world, mundo, ¿no? Palabra y mundo, no es casualidad que sean similares, igual que creer, crear, ¿no? Realmente hay mucho detrás de bendecir, bien decir, maldecir. ¿Qué más palabras hay que...? Bueno, que te hablan, claro, todo esto es un conocimiento que siempre ha habido,
¿no? De la importancia de lo que nosotros hablamos, ¿no? Yo cuando estudié esto solo se estudiaban los 3 estados de la materia. Yo no sé, ahora hay 4. Ya en el colegio los enseñan, que es sólido, líquido, gas y plasma. Yo el plasma no lo estudié de niño. ¿Tú No, lo estudiaste? tampoco. Bueno, pues es muy interesante porque ahora ya en los colegios lo estudian, ¿no? Bueno, pues hablo del plasma, ¿por qué? Porque el plasma es donde se plasma la realidad. El plasma es el estado de la materia más sutil, ¿vale? Y nosotros, por ejemplo, la Biblia creo que empieza, pero si no lo dicen mucho. Y Dios dijo, ¿no? Siempre dijo la palabra. Y, por ejemplo, el hinduismo o creo que el budismo, la palabra Om, que es el mantra más famoso, ¿no? Realmente dicen que la realidad se creó por un sonido, ¿vale? O sea, hemos de entender que los sonidos tienen forma, color y bueno, y sonido. Todo lo que existe en este universo tiene forma, color y sonido. Y esto hay experimentos que puedes ver en YouTube. Simplemente las notas musicales o frecuencias, que al final son lo mismo, ¿no? Todos son frecuencias. Vivimos en un universo energético, ¿no? Y nosotros percibimos ese universo a través depende de qué canal sintonizamos, pues percibo un canal u otro, como en la tele. Pero, por ejemplo, los colores, nosotros percibimos los rangos de frecuencia desde el rojo hasta el violeta. El ultravioleta ya no lo percibimos y el infrarrojo tampoco. ¿Qué son los colores? Frecuencias. Por ejemplo, los colores se asocian con las notas musicales. El violeta vendría a ser el si, do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿no? Pues eso sería del rojo al violeta. Bueno, pues todo realmente, esto en medicina china lo tocan muchísimo, en la cosmovisión china. Todo realmente son canales de radiofrecuencia con los que nosotros podemos sintonizar. Y esto es muy importante para entender todo lo demás, ¿no? Pues la importancia de decir las cosas en voz alta. Uh-huh. Porque lo mismo, mi palabra tiene una forma que, por ejemplo, los mandalas, todo el mundo sabe lo que es un mandala. Un mandala realmente es un mantra, que un mantra simplemente es, si pudieran hacer una foto al sonido que yo emano con cada sílaba, eso es un mandala, porque tiene una forma geométrica, ¿vale? Entonces, cuando yo hablo, yo estoy trayendo, digamos, mundos, worlds, estoy trayendo mundos al plasma, al mundo del plasma, al mundo más sutil. Por eso siempre se le da mucha importancia a la hora de hablar. Por eso no hables en vano. Hay muchísimo. Hoy en día se habla para todo y se ha perdido el poder de la palabra. Pero por eso una persona tiene que intentar hablar siempre verdad, tiene que ser muy, muy correcto con estas cosas. Pero bueno, no me voy a ir por ahí. Que es importante traer lo que yo quiero a través de la palabra, porque de alguna manera yo estoy trayéndolo al mundo, al plasma, yo lo estoy plasmando. Nosotros resonamos con la frecuencia en la que estamos, no con la que queremos estar. Esto es como los diapasones, ¿no? Tú que eres músico. Un diapasón, tú resuena, o sea, tú le das a un diapasón que tiene una frecuencia determinada y si tienes 10 más, cada uno con una frecuencia, ¿cuál va a vibrar con el que has tocado? El que tiene la misma frecuencia. Exacto. Los demás no. Uh-huh. Porque, claro, se necesita resonancia. Entonces yo, si quiero traer algo, yo no puedo estar diciendo, ay, quiero tener 1 millón de euros, pero me sigo sintiendo pobre, ¿no? Tienes que empezar a trabajar el tú, sentirte que eres una persona por lo menos abundante económicamente, ¿no? Porque entonces empiezas a acercarte a la frecuencia con la que quieres sintonizar. Uh-huh. No, está estupendo, está estupendo. De hecho, es un buen cierre el concluir que, sumado a todo lo que decíamos antes, la resonancia, o sea, el estar en el espacio en el que puede darse la fertilidad para que ocurra lo que tú quieres, sería como un factor a sumar, ¿no? O sea, estábamos hablando en definitiva de atención a qué quieres regar, a tener la semilla para regarlo, hablábamos de tener los recursos, ¿no? Que es conectar con tu pasión, con tus fortalezas, etc. Después, elegir qué te dices, qué alimentas, que es el elegir dónde, o sea, plantarla esa semilla y regarla, versus
el resto de malas hierbas o cosas que no quieres regar. Ya. Vale, sumaríamos un último factor, que es encontrar el territorio en el que esa semilla puede germinar realmente, ¿no? Que es esa frecuencia de la que tú hablabas. Si yo estoy intentando plantar, pues eso, tomates en un terreno infértil para ese tipo de planta, no va a crecer, por mucho que yo tenga la semilla y tenga el agua. Entonces, por concluir y a modo de cierre, la manifestación se basaría en 3 principios. Sería el ten la semilla, es decir, ten las herramientas de aquello que quieres crear. Herramienta puede ser simplemente el ser consciente de la realidad esa que quieres vivir, es decir, ser consciente de que la tomatera existe, que es una planta que te va a dar tomates, ¿no? Es decir, tienes esa semilla, después decide regarla, es decir, elige dónde pones tu energía que la alimenta, tu energía creadora, elígelo, Enfócate en ella, eso ¿no? es, y después encuentra el territorio fértil para que germine. Y eso, pues en la práctica cotidiana se puede alimentar de muchas maneras. Una de ellas que decíamos es la de la escritura, la de la palabra, que hablabas tú, la importancia de la Sí. palabra y la resonancia y la forma, ¿no? Y la Mm. vibración, la musicalidad. Eh, Acostumbrarnos a afirmar aquello que queremos tener presente en nuestra vida, tanto presente como futuro, ¿no? Sí. Tanto gracias por lo que tengo como gracias por lo que logro y manifiesto. También por las mañanas hacer una transición más suave al despertar y darnos esos espacios de estado beta cerebral para poder introducir esa manifestación, esas afirmaciones en el subconsciente y que nos guíen desde ahí. Mm. Y, y buscar, en definitiva, eso, alimentar aquello que nos hace felices, ¿no? Por muy complicado que sea y para aquellos que tienen muchos días malos, días de mierda, pues centrarse en que, bueno, pues en que todo es temporal, todo es pasajero y que con la intención adecuada todo puede cambiar. Mm. ¿Qué te parece como Yo resumen? quería, muy bien, pero quería añadir 2 pequeñas Dale. cositas. Porque para mí hay un ingrediente principal también que creo que nos hemos saltado, que creo que lo hemos nombrado a lo mejor, pero no lo hemos puesto como punto principal, y es creer en lo que quieres. Porque lo mismo, creer y crear no se parecen de casualidad, ¿no? Y la duda genera caos. Estos son principios de magia. No es que yo sea mago ni sepa de ello, pero bueno, son frases como que tienen muy grabadas, ¿no? Y lo mismo, si yo no creo que yo puedo hacer algo, nunca va a pasar. Entonces, de verdad es muy, 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 muy importante que por muy increíble que parezca lo que quieres conseguir, trabajes el creer en ello. Porque si de verdad no trabajas, ya sea a nivel mental o ya sea a nivel energético, plasma, lo que sea, no va a ocurrir. Porque la duda rompe, digamos, cualquier posibilidad de que eso ocurra. Y la segunda, que también es importante, es hay que saber ver las señales también, ¿no? Y tomar acción. Porque puede ser que tendamos, o creo que hay personas que pueden tender a, bueno, yo quiero 100 millones de euros, ¿no? Y se ponen a pedirlo, ¿no? Y quiero 100 millones de euros, me siento rico, pero luego les aparece una oportunidad de trabajo muy buena y no la cogen. Claro. No, porque ya me caerá un día de cielo una mochila con 100 millones de euros, ¿no? Hay que saber leer las señales de la vida. Entonces, si yo pido algo, también tengo que estar abierto y atento a todo lo que me pueda ir viniendo y decir, ostra, a lo mejor se me está presentando este hilo conductor, puede ser el que me lleve a lo que yo busco, ¿no? Pero claro, pues es eso, también estar atento y pasar a la acción cuando se requiera. No quedarme en mi sofá, no, yo pido mucho pero no consigo nada. Ya, pero es que claro, todo en este mundo material lleva su proceso. La vida a lo mejor empieza a mandarte señales o posibilidades, pero depende de ti que también las cojas, ¿no? Sí, va, este Y ese punto sería me ya. parece súper clave Vale. y me avergüenza que no lo hayamos sacado antes, porque es una cosa que hemos comentado en anteriores episodios y que para mí es un mantra de la vida,
y es que podemos estar manifestando y generando la realidad del 100, ¿no? Digamos del 0 al 100 y estar proyectando ese 100, pero no podemos esperar, porque la vida no funciona así, bajo mi experiencia, que pasemos de 0 a 100, es decir, que de pronto llevan esos 100 millones de euros, ¿no? Así que aparezca que alguien se olvide un maletín en la vuelta de la esquina y lo encuentres tú, ¿no? Sino que quizás es posible, ¿eh? Que yo no digo que es posible o no es posible, claro, pero por si acaso... es poco probable. Yo no apostaría toda la carta a eso porque igual pasa la vida y uno se encuentra ya en el ataúd y dice, mierda, no apareció el maletín. Entonces, al final es exponerse, es poner la intención en que si quiero llegar al 100, tengo que empezar a tomar la acción del paso 1 para que eso me traiga el paso 2. Hablábamos en el episodio anterior también de los escalones de la consciencia, que por ejemplo ciertas plantas medicinales te pueden ayudar a saltar, pero no te dan el conocimiento, la sabiduría, mejor dicho, de los pasos anteriores. Por tanto, en cierta forma, no pueden integrarse y por tanto la evolución no puede darse del todo, ¿no? Sería lo mismo con la velocidad. Un coche no puede acelerar, físicamente es imposible que pase de 0 a 100 sin pasar por el 1, el 2, el 3. Puede hacerlo muy rápido. Podríamos hacer... La ingeniería eventualmente puede que cree un motor que pase de 0 a 100 en 100 milisegundos, pero habrá una transición en la velocidad, aunque solo sean 100 milisegundos. Podemos ir rápido, pero no podemos saltarnos los pasos. Entonces, a la hora de manifestar, y con esto cierro el episodio con el título de Si lo crees, lo creas, seamos conscientes de que el creer lo que nos pone es en la predisposición, en la actitud para tomar las oportunidades y las herramientas y los recursos de la vida para andar el camino del 0 al 1, al 2, al 3, al 4 hasta llegar al 100, y no para que mágicamente, que tal vez ocurra, pero probablemente no, para que mágicamente aparezca un 100, ¿no? Pasemos de la velocidad de la luz instantáneamente sin que haya habido nada de por medio. Entonces, bueno, tenemos aquí un montón de herramientas que yo mismo voy a estar aplicando desde mañana mismo, sobre todo la del despertador, que la verdad es que mi corazón lo agradecerá, con esas alarmas tan terribles que vienen en los móviles por defecto. Y eso que tengo puesta una suave, pero dentro de lo de... En fin, es horrible igualmente. Y bueno, pues con esto terminamos este episodio, sin olvidarnos de recordar que si quieres unirte a personas que están en este mismo camino de crear su vida, de manifestarla, de tomar conciencia en aquello que quieren vivir y de querer vivirlas felices, te invitamos a que te unas a Tabaiba, la tribu de las conexiones conscientes, y bueno, que entres en la aplicación que está disponible en tabaiba.me, en la web y en Instagram. Empezaremos a organizar eventos en breve, se vienen muchas cosas interesantes, así que estad atentos. También una cosa muy importante respecto al podcast es que pronto vamos a comenzar a traer invitados. Vamos tomando ya experiencia y cierta madurez para estar listos para ello, con temas súper interesantes. No podemos hacer spoiler porque todavía no están confirmados, pero será divertido y muy nutritivo. Y también le dará cierto dinamismo al podcast. Muchísimas gracias por escucharnos, como siempre. Seguidnos en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast, en iVoox, en Amazon Music, en la plataforma que nos estés escuchando. Comenta, que queremos escucharte, mándanos comentarios, mándanos notas de voz por Spotify. Queremos escuchar lo que piensas, lo que te sirve, lo que no te sirve. Si estás generando conscientemente, si estás regando, ¿no?, para que nazca y crezca algo, cuéntanoslo. Y gracias por haber estado aquí. Oh,